encontramos en una sala ícono del territorio nacional, la Sala José Ignacio Cabrujas en Chacao. Y hoy tenemos el honor de conversar con un gran maestro del arte venezolano, del arte del teatro, el maestro Horacio Méndez, que hoy nos estará presentando aquí, en esta hermosa sala de teatro, el monólogo El Depósito, del maestro Rodolfo Porras. Bienvenido a Curiosidades de Teatro Estudio, maestro. Muchas gracias, Daniel, por tu invitación y gracias a tu equipo por darme esta oportunidad de conversar con ustedes. Es un honor tenerlo aquí. Háblanos un poco de sus inicios en el mundo del teatro, ya que usted nos comentó en el comienzo de la entrevista que usted vino del teatro callejero, del teatro no convencional. Háblanos un poco sobre esa experiencia, sobre sus inicios, sobre ese hermoso que se encuentra en el territorio venezolano. Sí, bueno, mira, yo comencé desde muy niño, desde muy chavito, a los 5 años, comencé a hacer teatro en un grupo de teatro comunitario llamado El Compadrito Teatro. Eso es un sector de calle en el barrio Niño Jesús, del kilómetro 3 de Puntito. Y de ahí, bueno, mi necesidad de expresar y de los niños que estaban conmigo, éramos 32 niños, Demasiados. bastante. Fue la oportunidad de que el teatro nos abriera estas posibilidades de otro mundo, Sí. de encontrarnos con otros niños que hacían teatro, de contarnos nuestras realidades, de comunicar. Entonces, esa primera etapa de la vida de comunicar y decir cosas, la tuvimos gracias al teatro comunitario de esa época, del Compadrito Teatro, dirigido por el maestro Manuel Barreto. Gran maestro. ¿Y qué hacían en ese grupo de teatro comunitario? Bueno, Aparte de teatro, obviamente. básicamente generaba una orgánica muy familiar, ¿no? Porque, como tú sabes, en los barrios, está la familia González, tiene 7 hijos, está la familia Méndez, son 8 hijos, está la familia Barreto, son 15 muchachos. Entonces, ese grupo de niños, que todos eran familia y familia, hacían un encuentro en ese proceso teatral, que nos ayudaba a decir cómo estaba nuestra realidad en esa época, cómo vivíamos en esos entonces, años 70, 80, cuando yo estoy activo en los 80, a partir del 82, 83, 1982, 1983. Y esa realidad que estaba, de alguna manera la enfocábamos en las obras de teatro que le expliqué al director, que era el señor Manuel Barreto, de esa época. Fue maravilloso porque comenzamos a ver aquí, lo que te dije hace ratito, conseguir niños que hacían teatro igual que nosotros, pero de otros barrios, y comenzar a comunicarnos, a encontrarnos, generándonos curiosidad para seguir formando nuestra área. Sí, porque eso es lo bonito del teatro, conectar con personas que manejan tu misma área, el teatro. ¿Y qué prosiguió después de esa etapa del teatro comunitario? El teatro comunitario siempre va a estar en mi corazón. Cada vez que puedo colaborar, voy a estar ahí presente en cualquier proyecto que exista, ¿no? Ya como vocación. Pero bueno, después de ahí, la oportunidad de, gracias al teatro comunitario, participar en festivales de teatro popular, viajar a México, en el Festival de Bicicleta, con la UNAM, con la Universidad Autónoma de México, estar en el Festival de Casa de las Américas. Gracias a ese proceso comunitario pude vivir esas experiencias. Ya al llegar, decidí estudiar teatro y bueno, estuve haciendo un tiempo en la Escuela Juana-Subo, en la Escuela Superior de Técnica Juana-Subo. Después de ahí entré a la Universidad Central, siempre vinculado al hecho teatral. Fundamos un grupo de teatro entre compañeros de estudio, retomamos un proyecto de teatro de economía, al cual le colocamos Teatro Fases, dirigido en ese momento por Otoniel Fernández, quien nos convoca, quien venía del teatro universitario, discípulo del maestro Pinto, del maestro Grandes maestros. Márquez Páez, claro, que marcaron una época increíble. Después en el teatro venezolano. Correcto. Y la universidad en esa época, cuando ellos se formaron, era la efervescencia del hacer cultural en muchos de los aspectos. Imagino que mucha gente que pasa por aquí habrá hablado de ese tópico. Nosotros retomamos el teatro universitario allá, pero dentro de la universidad hicimos Sanco. Estuvimos haciendo Sanco con el grupo de teatro de calle Maroma, donde aprendimos con su dirección, con su director Francisco Canto, todas las técnicas de ese tiempo del Sanco, que ha evolucionado mucho ahora, pero todas las acrobacias, todo el entrenamiento la parte físico. Del teatro para siempre. Sí, pero todo en función del teatro, Argeni, porque hay dos cosas. El circo en sí mismo ya es un arte. Sí. Y tú puedes tomar elementos del circo y fortalecer un discurso teatral. Sí, nosotros tomamos elementos circenses para fortalecer el hecho escénico. Bueno, no al revés.
cuando yo estudiaba teatro en la Porfirio Rodríguez, Wow. a mí me dije, uno de los maestros dijo una frase que todavía recuerdo perfectamente. El teatro es el arte más humilde, ya que siempre va a estar fortaleciendo el resto de artes. Totalmente. Bueno, la Porfirio Rodríguez junto con la Juana Sujo, la escuela que está al lado del Ministerio de Educación, Sí, esa palabra. la César Rengifo. Ajá. Creo que son los pilares de la formación cuando la gente decide emprender carrera cuando estamos muy jóvenes. Sí. Después de Argeni, yo decidí hacer mi formación participando en grupos, aprendiendo con la tarea. Toda la vida he tenido que trabajar. Entonces, yo egresé de la Universidad Central como sociólogo, pero también me llevé en mi egreso a salir de la universidad un equipo de trabajo con el cual seguimos trabajando y es que le da vida a este proyecto llamado Caballo Teatro. Marilena Jaramillo, Antonio Fernández, Daniel Lascani, de los cuales quedamos Marilena y yo enfrascados en este proyecto que siempre crece, que siempre está en propuestas, que a través de él conocimos al maestro Rodolfo Porras, que esta es una segunda pieza que montamos de él. Sí, un reestreno. Creo que la primera pieza del Depósito fue en el año 2018, por lo que me llego a acordar. Es correcto, Y usted ha estado comentando durante todo el fragmento de la entrevista que todo lo que usted ha hecho en la universidad está enfocado en el teatro. ¿Y qué ha ayudado la carrera que usted estudió en la universidad para fortalecer el ámbito teatral? Fíjate, mi tesis de grado, para egresar como sociólogo, es una experiencia de teatro comunitario en un barrio de Caracas, utilizando la teoría de Brecht, de Augusto Boal, del área del arte y de Tubillón en el área de la teoría sociológica. Traté de darle memoria y contenido a una experiencia de vida que pueda aportar una forma de hacer teatro. Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo ya 48 años. En este proceso de vida, de aprendizaje continuo, te puedo decir que nunca ningún trabajo está listo. Siempre puede quedar mejor. Sí. Siempre puede quedar mejor. Entonces, eso te obliga a la formación permanente, ¿no? Igual que la perfección. La perfección no existe. No. Pero siempre vamos a intentar de conseguir la perfección, aunque sea lo último que hagamos. Así es. Entonces, fíjate, con ese trabajo, yo rescaté la memoria del grupo de teatro, donde me formé, después con mi que estaba hablando, con mi tesis. Y después con Rodolfo Porras, cuando nos encontramos, decidimos buscar un lenguaje, porque él ha trabajado teóricamente y académicamente de alguna manera en sus ensayos teatrales, en su novela negra, en su dramaturgia, ha tratado de establecer ese lenguaje muy del venezolano, sí, esa forma de decir muy, en este caso del caraqueño, que te permite manejar los códigos de lo que somos como sociedad. Eso es lo que llamaba Bertolt Brecht el gesto social. O sea, el contexto social donde estoy condiciona mi gesto y mi accionar. sí. Y de alguna manera, eso que está en ese imaginario colectivo también está a disposición del hecho escénico. Si nosotros estamos buscando, humildemente, sabemos que son procesos, pero queremos hacer un teatro que se parezca mucho a nosotros, al venezolano, a su forma de ser. Teatro venezolanísimo, se podría decir. Estamos en esa búsqueda de un lenguaje que, sin dejar de ser universal, tenga eso que dice, y mira, si separamos de Guareno. No es igual agarrar una también en Guareno que agarrar aquí a las 12 del mediodía en Caracas. Esos movimientos, esos gestos que no hacen propios, que otros teatros tienen su proceso identitario muy marcado. O sea, tú cuando lees una dramaturgia argentina está marcado, y cuando lees los mexicanos, marcado. Entonces, nosotros podemos nutrirnos de ambas y proponer la nuestra. El Depósito es un experimento muy humilde, sin mayores pretensiones, por el tema que toca, y acercarnos a eso. Y el tema del Depósito es un tema fundamental aquí, es la soledad. Es una historia de amor, es nostalgia del pasado, de una Caracas de los años 80-90, pero lo que mueve al personaje que encarna en el monólogo, que se llama Mario, es esa soledad que una generación pudo llegar a tener, como que no había futuro, ¿dónde me refugio? Entonces el Depósito era
en términos de ficción, como lo hacemos nosotros, como ese punto donde se consiguen las soledades para expresar cómo se acompaña. Entonces, cuando tú ves en la obra que están muchos excesos en muchas áreas, desde el amor al desamor, desde la pobreza, desde el gasto superfluo y necesario, desde el uso de sustancias alucinógenas, todo aquello, es para escapar de que, o reflejar que el depósito en esa soledad de una generación o varias generaciones trata de exponer una historia de amor, porque trata que sucede ahí y que quiere de alguna manera invitar al público a que se vincule con nosotros. O sea, ustedes quieren revivir los años 70 y 80, donde por lo que me acuerdo de la investigación, antes de hacer la entrevista, se hablaba mucho de que en aquella época habían demasiadas fiestas y poco dinero. Correcto. Entonces, ustedes quieren revivir ese pasado para traer nostalgia a aquellas personas que vivieron en los años 70 y 80 con esa caraqueña clásico, pero que marcó a muchas generaciones. Claro, fenomenal lo que estás diciendo. Pero vamos a plantearlo de esta manera. Los momentos históricos, cuando somos partícipes de ellos, no los podemos ver. O sea, nosotros no queremos solamente evocar la nostalgia, que tal vez evoquemos, sería genial. Lo que ponemos el dedo en la llaga, digo yo, ahorita que hablamos contigo, es en ese sujeto solo, en esa soledad compartida que había en una generación, y que había mucha rumba, muchas fiestas y muy poquito dinero. El director nuestro, Rafa Jiménez, siempre dice: esa era la época, Horacio, donde había mucho circo y poquito pan, porque yo viví la época y sé decirte y esto. Cuando conversamos en la mesa de trabajo, ¿no? De alguna manera el depósito lo que está reflejando es un momento histórico al cual no podemos venir porque ya pasó. Solo queremos que conecte con el espectador, que genere un proceso interno y que lo que resulte de ahí sea lo que da la magia teatral. Evoca, recuerda, que le traiga nostalgia a la persona que vivió en esa época y que se siente identificado de la persona de esta generación. Y también que se ha enamorado o desenamorado. O sea, un despecho. Cuando uno tenía 7 años, había una muchacha que le gustaba y no se reía. Y cuando ella no se reía, uno se sentía tan triste, se sentía muy mal. ¿Se sentía solo? Se sentía solo, eso. Entonces todos hemos vivido, independientemente de las épocas, esa afinidad. La magia del teatro, y ahí es que lo que nos convoca, es que tú puedes hacer en una ficción ese vínculo que toca internamente al espectador. Que sin el espectador no somos nada. O sea, nosotros nos debemos a ese público, 3, 4, 5 personas, 10 personas que vayan a una sala, 1000, pero con uno que esté, con dos que esté, hay el respeto para vincularse con él y decir: bueno, aquí estamos, te presento mi trabajo. Y el teatro, entre muchas de las cosas que le atribuimos, es eso. O una de sus tareas es esa, es encontrarse con el otro y el otro es el público. Y nada, con un chamo de 16 años, ¿tienes tú, Dani? 14, disculpa por ponerte más. Eso ya es costumbre. Ya está acostumbrado. Bueno, que se vincule con un recuerdo, que no vivió los años 80, ni me importa mucho esa época que pasó, que de su papá compartido, de su mamá o de los demás, pero que cuando vincula ve que, mira, se encontró con un perro, me acuerdo de mi perro, o sea, que genere esa empatía. Ahí estamos haciendo teatro, ahí estamos haciendo magia. Porque aquí en el teatro, la persona que entra a la sala sabe que lo que va a pasar en esta tabla es ficción. ¿Sí? Es ficción. Y hay un convenio increíble que no se dice. El público dice: bueno, voy a permitirme a soñar con usted. Voy a entregarme a ese cuento. Y cuando el teatro y el actor y el grupo trabajan para ese público y se logra eso, ya hay teatro. Sí, porque por lo que yo estoy entendiendo, sin ver la obra de teatro, y va a ser la primera vez que la veo, ustedes quieren reflejar en la generación no solamente ese sentir de que las personas que vivieron en esa época sienten nostalgia y lo de esta generación
sientan esa conexión de que ese pasado no está tan lejos. Porque las modas cambian, pero el venezolano siempre va a tener ese sentimiento que tuvo desde su primera generación hasta esta. Y eso ha sido el proceso generado, tanto con el depósito como en la vida misma. Claro, fíjate, el depósito es la segunda pieza que montamos de Rodolfo Porra. La primera fue hace 7 o 8 años, se llamaba La Celada, que trataba el tema femenino, metafóricamente. Entonces, siempre hay algo que no lo que no se lee en el discurso, en la dramaturgia escrita. Hay una dramaturgia alrededor del proceso que toca los imaginarios. Ahí es donde tenemos que llegar nosotros, para que la gente sienta empatía o no, rechazo, genere cualquier tipo de impacto en el espectador. La dramaturgia invisible, que es lo que conecta verdaderamente. Es correcto. Esa. Hay una dramaturgia en la música, inclusive hay una dramaturgia en la serie, en la puesta en escena, en el baile, indudablemente. Entonces, nosotros apelamos a la magia del teatro para contar esta historia. Nos fascina. Primero porque esta historia, ya te voy a hablar precisamente de la historia, porque es una historia algo fuerte, no por el contenido, sino porque como va llevando, es arrolladora, ¿no? Voy a hacer una pequeña sinopsis. Mario, muchacho, diría yo, universitario, que comenzando la universidad, acostumbrado a la fiesta, se iba de rumba, un día le dicen en un lugar, mira, vamos para casa de la gota. Y siempre uno dirá, vamos a seguir un chinche y se fue para allá. Y él vino por una noche a pasarla bien. Y terminó viviendo ahí, porque ahí se enamoró. Y se enamoró en un espacio donde los excesos eran lo que permitía que la soledad se tapara. Entonces, esa lucha interna de ese amor y ese amor que llevaba Mario, en ese lugar, con todos los excesos, perro, genera un proceso que va a contar. Entonces, y su desenlace que no lo voy a contar porque tú vas a ver la fiesta. No quiero, como dice el hijo mío, no voy a spoilear nada. Sí, es un techito. La nueva generación. Sí, que ya maneja eso. Y ahora vamos volviendo al tema de Caballo Teatro. Okay. ¿Ustedes qué quieren reflejar? ¿O cuál es la visión real de Caballo Teatro? Mira, Caballo Teatro tiene como misión, me atrevo a decir por los compañeros y compañeras, de hacer un teatro que se parezca a lo que somos como país, como ciudad. Que haga un teatro honesto, un teatro donde el hacer su trabajo sea lo que proponga la gente. Que no sea un teatro efectista, sino un teatro en el nuevo sentido minimalista. Para hacer esta pieza, la vamos a trabajar con el principio de Peter Brook. Peter Brook, un gran teórico británico que acaba de fallecer este año, que tenía uno de sus libros más famosos, se llama Espacio Vacío. Y creo que el prefacio del libro comenzaba así: un espacio está vacío, cruza un hombre, comienza a pasar algo, o cruza a alguien, para no poner el género, y pasa algo. ¿Eso qué pasa? En la esencia del teatro. ¿Qué quiere decir esto? Que el artificio de escenografía retumbante, colorido, poetones, si no está justificado en la función de la puesta en escena, no dice nada, mucho derroche, pero poco de esto, poco corazón, poco trabajo escénico. Más dice un escenario vacío que un escenario repleto. Porque el reto del actor, o el reto del grupo, o la actriz, es que espacio vacío genere proceso. Incluso, lo más difícil del teatro es imaginar algo que no está ahí y hacer que el público sienta que ese objeto o cosa esté ahí. Que es lo que hablamos de la convención. Cuando la gente entra, es como cuando hay un mago. Yo le digo, oye, de esas 50.000 pelotitas son trucos preparados. Pero cuando el señor hace, Dios mío, apareció la pelotita. Increíble. Bueno, yo creo que por ahí va el trabajo escénico y es donde nosotros queremos como grupo trabajar. Y en esa magia. O sea, esto es una ficción, pero compártela conmigo, emocionate.
Y ese es el reto de, creo que cualquier grupo de teatro, pero para Caballo Teatro es eso. Y trabajar con lo que somos como cuerpo, con lo que somos como sociedad, con los temas. Nos gusta trabajar con dramaturgos que están vivos. No desechamos trabajar con los clásicos. Dios, son clásicos y hay que aprender Pero hay de ellos. que darle un progreso al teatro y ahí es donde entran las nuevas generaciones. Claro, Porque un conflicto de César Rengifo, de Rodolfo Santana, del maestro Gilberto Pinto, son geniales, son maravillosos. espectaculares, pero no son los problemas de ahora. Claro. Porque todo cambia. Y se puede, exacto, puedo montar eso y puedo montar una obra de Argenis que está escribiendo y quiere decir cosas, ¿por qué no? Claro. Y Argenis está en este momento unas necesidades puntuales, culturales, expresivas, que se parecen más a mi generación ahorita que ya los maestros que hicieron soporte. La realidad social actual del venezolano, no la realidad social de hace 50, 60, 70 años atrás. Es correcto. Nos nutrimos de todas, pero nos gusta esto. Por eso el trabajo con Rodolfo viene hoy, primero que la lluvia lo ha tenido en esta situación, pero sería interesante que conversaran con él. No solamente por su historia como dramaturgo, sino porque él está también en esa dirección, en esa línea investigativa de hacer una dramaturgia y una puesta en escena que se parezca a nosotros como sociedad, como teatrero. Entonces, en ese está Caballo Teatro. Y Caballo Teatro hacemos procesos de todo, de pantomima, me fascina el pantomima. Creo que uno de los géneros más bellos que hay. Y más difíciles a la vez. Claro. Porque tienes que llevar un mensaje sin poder decirlo. Nada. Y ni siquiera tienes objetos para poder ayudarte. Bueno, Exacto. Y eso es lo más complejo de la pantomima. así es. Hacer que el público sepa qué estás diciendo y qué tienes en la mano, en el bolsillo, sin tener nada. Es lo mágico de estas cosas. También hacemos cuentos, nos nutrimos del cuento, porque hacer teatro de calle, el mensaje tiene que ser con un ritmo particular, con una fuerza particular, Con un valor particular. Claro, porque en la calle está el chichero, el vendedor de helado, el que te quita la palabra, Pero niños los con carros, claro. Entonces, tomar la atención de todos ellos en función de lo que tú quieres contar siempre va a ser un reto. Entonces, eso te pone en una actitud diferente para abordar el hecho escénico. Nos gusta trabajar también en trabajo de niños. Nosotros somos fervientes admiradores de Villafañe, el cuentero y de uruguayo que vivió en Mérida, que escribió los cuentos de Títere que todavía montamos. Nosotros no montamos en Títere, pero hicimos una versión en teatro de La Calle de los Fantasmas. Me suena. Eso es la verdad. de Rafael Villafañe, que es maravillosa, que los niños participan, que juegan, que es otra visión interesante del hecho escénico. Entonces, de todos nos nutrimos, pero queremos crear un discurso que se parezca a nosotros, que quien lea nuestro discurso escénico en una apuesta, con todo el rigor y toda la entrega que eso amerita, sepa que estamos haciendo desde lo que somos. O sea, no puede haber poses, no es hacer teatro, no es una sopa Maggi, disculpa por la cuña, una sopa esta que calientas la olla, La esta sabe a pollo, ¿sabes? No, esto es un proceso de que cómo yo llego a lograr ese nivel de compromiso. Pero es mejor tener un proceso de preparación que montar todo ahí corriendo. Porque es mejor la calidad que la rapidez. Ahí está, muy Usted bien. comentó que hacía teatro para niños. Sí, todavía. Pero esta pregunta yo se la hice en la rueda de prensa en el museo. En el Museo de Bellas Artes. Correcto. Que creo que ya ustedes ya saben por dónde quiero llevar esa pregunta. Okay. ¿Ustedes alguna vez han pensado en hacer teatro para niños hechos por niños? Bien. Eso es un compromiso muy grande. Correcto. No descartamos la idea, porque de ahí venimos. Cuando yo te que entré, que tenía 5 años y el mayor de nosotros tenía 7, 8, 9, que aprendimos a leer con las obras, era teatro de niños Hecho para niños. para niños. Pero eso fue una experiencia subgénera. O sea, yo no lo he vuelto a ver tanto que nazca de manera, no
no sé si natural es la palabra, Sí, se no puede. condicionada por un programa, que ejecuta un programa, se representan a los niñitos, Claro. no, nació en un proceso dado bien interesante y muy particular. Natural, se podría decir. De alguna manera su necesidad lo llevaron a eso, claro, con la guía de algunos maestros, con una sensibilidad hacia el arte escénico. Tanto una sensibilidad hacia el arte escénico como hacia la sociedad, porque hay maestros, y es una crítica que yo he tirado bastante, que es que hay maestros que enseñan el teatro, pero que no aman el teatro y no aman a los estudiantes que están aprendiendo su arte. Wow. Y ese es un legado que se ha perdido. Hay maestros grandes como Gilberto Pinto, el maestro Rodolfo Santana, que enseñaron lo que a ellos les gustaba, que es el teatro, la dramaturgia, grandes maestros de la música, a personas que ellos sabían que iban a respetar, a amar y valorar ese conocimiento. Algo que actualmente se ha perdido. Claro. No seamos tan fatalistas, mi querido agente. Usted es un chamo y estás en la onda de reconstruir ese amor hacia el teatro. Y tú como joven que estás enfrentando ahorita retos escénicos, vas a montar cosas, vas a leer cosas, vas a escribir cosas, eso no puede ser algo que nos limite. Tener una experiencia con determinado ente o persona no puede ser limitante para la creación. Muy a pesar de que no entienda la gente que eso no puede limitar la creación del ser humano. Yo creo que el que se tiene esta vida del hacer teatral, si no es sensible, porque la sensibilidad no se divorcia de la disciplina. Esto es un hecho de disciplina. Así de simple. Pero la sensibilidad del respeto con el trabajo del actor, de la formación del actor, de los compañeros, va en mutuo, en un canal que va y viene. Sí. Entonces es mutuo, es una construcción colectiva y el respeto es fundamental. Y yo te invito a ti como nueva generación que está enamorado de esto, bueno, que a pesar de que haya algunos tropiezos con personajes, eso tiene que fortalecerte, es decir, eso es lo que no hay que hacer, denigrar al otro, descalificar al otro, porque el trabajo es lo que va a determinar todo. Yo tenía un maestro cuando estuve en la Manasubo, Franklin Tobar, me daba impresión corporal en esa época. Él decía, yo prefiero un participante con 10% de talento y 90% de disciplina que uno con 90% de talento y 10% de disciplina. Porque sin disciplina no hay hecho escénico. Puede ser maravilloso, sí, pero sin disciplina no hay hecho escénico. Bueno, si tienes ambas, perfecto. Bueno, ese es un pensamiento que siempre he tenido y voy a seguir manteniendo. Yo prefiero trabajar con alguien que ame lo que está haciendo y que se le cueste empezar, que empiece. Porque hay dos tipos de talento. Con el talento que ya naciste y el talento que uno aprende. Porque eso es la verdadera trama de la vida. Por ejemplo, hay una historia que me gusta bastante, que es una leyenda, se podría llamar así, del teatro griego, que es la de Melpomene. Ella lo tenía todo, hombres, dinero, belleza, y ella no era feliz. Y esa es la verdadera trama de la vida, que aunque teniendo talento, dinero, no todo logra la felicidad. Y ahí es donde entra el teatro, porque el teatro es lo único que puede sacar a una persona que está en un momento de conflicto de una situación. Y esa es la misión del teatro, la misión real del teatro, social, que es que una obra de teatro, un monólogo, una pantomima, una danza-teatro, saques a alguien del peligro, que ayudes a alguien, que lo motives a seguir. Mira, son ideas hermosas, muy loables, que impulsan al hacer. Pero el primer compromiso con el teatro es que el teatro en sí mismo ya te está dando una opción para tu vida. Ya en sí mismo te está dando una opción para tu vida. Cómo los contenidos, cómo las vas a desarrollar, ya eso viene en tu proceso interior, tus afinidades. Correcto. Entonces, eso es una aventura que tienes que asumir. Siempre va a comunicar, siempre va a dar un mensaje. El teatro, por menos que diga,
ya tiene una cultura política, social, Psicológica. psicológica, indudablemente. Entonces, el trabajo del actor es que eso que está ahí se conecte con el público. Esa magia, público-actor, es lo que hace que haya teatro. Único. Único y irrepetible. Yo te puedo decir, hay funciones que son, o sea, ninguna función que es igual nunca. Aunque hagas la rutina todo el día, marcas, vienes, pan, subes, tal. ¿Y siempre te sale algo? Aunque te comas algo o digas algo de más, la referencia energética que está pasando ahí, ninguna se parece a la anterior. Claro. Entonces ya ahí dices, pero estamos en otra cosa interesantísima. El teatro, para conectar con el espectador, es único. Ni el cine ni la televisión van a lograr esa conexión y esa empatía actor y público. Porque sí, el cine te puede tocar, la televisión igual, pero jamás te va a tocar algo que estás viviendo en carne y hueso, sentado en una silla, que estar en tu casa, acostado, viendo una película. Jamás y nunca vas a sentir ese mismo sentimiento y esa misma conexión, y nunca vas a sufrir con el personaje, y jamás vas a conectar verdaderamente con el personaje. Y esa es la única forma que el teatro se ha mantenido. Esa conexión irrompible que un actor siempre va a sentir con su. Wow, mira. Es maravilloso lo que estás diciendo y yo voy más allá. ¿En qué sentido? Cada avance tecnológico es como para que la gente se sienta que está en el lugar. O sea, ahora hoy hay otra forma de sonido para que lo lleves a tu casa, que olores, y van a terminar siendo teatro. Porque ya no es la imagen, ya quieren que se sienta, huela, perciba, que no se repita. Van a terminar en teatro. El director de cultura de Guarenas, el maestro Edgar Carmona, me dijo una frase que todavía la recuerdo perfectamente, que la comentó otro gran maestro, pero ahorita no me acuerdo el nombre. Si el cine sigue progresando como va progresando, en algún momento llegará el teatro. Llegarás al teatro de nuevo. Pareciera. Hay una leyenda de nuestros indígenas del centro del país, se llama el uroboro, que es cuando la culebra logra morder la cola. Pareciera que vamos a eso, a morder la cola y encontrarnos otra vez. Y es interesante porque el teatro ha tenido muchas facetas, no es masivo, sí, pero siempre está ahí. Y bueno, esta obra a la que hemos invitado hoy, a la gente de curiosidades del teatro, a ti Argeni con su conductor y Ancla, a todo el equipo que lo hace posible, para encontrarnos en eso. O sea, nosotros le vamos a dar humildemente lo que estamos haciendo a ustedes y ustedes nos están dando lo que ustedes también hacen. Entonces es maravilloso porque hay existencia también y hay la posibilidad de invitar a la gente que no está acá, no solamente que venga a ver el depósito, que es coyuntural, que va a ser una temporada, sino que vaya al teatro, claro, que vaya al teatro en Guarenas, en Caracas, en Chacao, en Maluca, en el país, que tenga la oportunidad. Está pasando una sala, están estrenando algo, voy a ver qué pasa. Eso creo que es el aporte que podemos hacer todos. Y en esta maravillosa ocasión, gracias por tu invitación. Estamos emocionados en nombre de Cayo Teatro. Les tenemos un fraternal respeto y admiración porque ese trabajo que están haciendo ustedes, poca gente lo está haciendo, que es difundir y crear público, que es una deuda que tenemos todos los teatreros de este país. Gracias por hacerlo ustedes desde donde están. Es un placer. Igualmente ustedes, porque ustedes están creando como tal, ustedes están formando la base junto al maestro Rodolfo Porra, junto a todo el equipo de Caballo Teatro y otros cultores que harán mucho, claro, que estarán ahí fortaleciendo el ámbito teatral a la venezolaridad, volviendo el teatro venezolano. Estamos con nuestro lado. Pero se va a lograr, Okay. Muchas gracias por aceptar la invitación, por contar esta entrevista, su historia, por contarnos estos mensajes que es para despertar tanto el interés hacia el teatro como para reflexionar qué es el teatro y la verdadera misión del teatro. Bueno. Y ustedes sigan en sintonía de Curiosidad del Teatro Estudio para que no se pierda esta pieza teatral, El Depósito, que se estará publicando en las diferentes redes sociales, en las 16 redes sociales de esta multiplataforma, que es la multiplataforma cultural Curiosidades del Teatro Estudio.
Soy Argentina David González y hasta la próxima. Muchas gracias.